Gracias, señor vicepresidente. Señorías, pasamos a la última solicitud de comparecencia de este primer punto del orden del día. El grupo proponente es Podemos y es a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática para lo que resta de la 10ª legislatura en lo relativo al ejercicio de las competencias relativas a memoria democrática. Señor vicepresidente, tiene usted la palabra. Encontrar la documentación pertinente después del tiempo transcurrido en la mañana de hoy. Y efectivamente, en esta ocasión, esta nueva comparecencia lo es con el fin de informarle de manera más detallada de las líneas de actuación que la nueva Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática va a desarrollar hasta finalizar la presente legislatura en materia de memoria democrática. Sabe que, como hemos tratado en el debate anterior, son asumidas por esta consejería tras el decreto de la presidenta de 8 de junio sobre reestructuración de consejería y que vienen siendo desarrolladas por la consejería hasta el momento, venían haciéndolo de Cultura. Un cambio acorde con el compromiso de la propia presidenta de la Junta ante la Cámara de otorgar un mayor realce institucional a estas políticas, supone remarcar el compromiso del Gobierno andaluz, impulsar si cabe las acciones encaminadas a la recuperación de la memoria, es algo que he dicho antes con anterior también, que en el sentido de que la Consejería de Presidencia significa que la coordinación de los distintos ámbitos en los que se viene trabajando, la transversalidad, así como nos refuerza la vanguardia de este movimiento en España. Debe preservarse, mantenerse ajena a toda contienda política y partidista, pues su esencia es la de crear espacios de convivencia, de respeto, a la vez que asentar en nuestra tierra una verdadera cultura democrática y construir un relato común y compartido de la verdad acontecida, de recordar, reconocer y reparar a los que padecieron por expresar sus ideas o murieron por defender los derechos de una sociedad libre como la que hoy afortunadamente disfrutamos. Se trata de cerrar definitivamente las heridas de las víctimas, reparando su sufrimiento y el dolor añadido por la falta de reconocimiento. Creo que hemos dado muestras en la sociedad andaluza, muestras más que sobradas de madurez política y democrática. La memoria hace ciudadanía, mientras que desde la desmemoria solo se construye una sociedad de sujetos sin historia y sin los valores. De ahí que la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la memoria histórica y democrática, por este Parlamento el pasado mes de marzo, suponga, en mi opinión, un hito destacado, y el esfuerzo es de todos por hacer de Andalucía una tierra mejor para vivir y para convivir. Se trata en la ley de garantizar la ciudadanía andaluza a todos el derecho a conocer tanto la verdad de lo acontecido como la protección, conservación y difusión de la memoria democrática como legado cultural de Andalucía. Tiene como delimitación temporal, como ustedes saben, señoría, el periodo que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, y que es mucho más ambicioso que el que contiene la Ley Estatal de la Memoria Histórica, que tan solo comprende la Guerra Civil y la dictadura. Una norma que ha surgido de la experiencia acumulada de las políticas de memoria llevadas a cabo por el Gobierno andaluz, con el impulso constante de los colectivos de víctimas y de sus familias, así como la participación de las fuerzas políticas que la impulsaron, en este caso fueron Partido Socialista e Izquierda Unida, y de las entidades memorialistas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las universidades públicas andaluzas, que también jugaron un papel importante, y sobre todo y muy destacado las entidades memorialistas, que hicieron su gran aportación a que se pudiera redactar esta norma. Un texto que acata la legislación internacional en materia de derechos humanos y se hace eco de las recomendaciones de Naciones Unidas. Aquí las líneas de actuación, como saben, que la Consejería va a desarrollar hasta finalizar la legislatura, pivotan sobre el cumplimiento de lo estipulado por la ley, aprobada hace 3 meses por este Parlamento y con carácter prioritario en relación a su desarrollo reglamentario, que contemplará la creación del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, prevista en el artículo 40 de la misma. Un decreto en el que ya se está trabajando, como dije con anterioridad, y cuya aprobación resulta fundamental para que la ley pueda desplegar todos sus objetivos. Asimismo, como máxima expresión de las acciones encaminadas a la recuperación de la memoria histórica, van a continuarse los trabajos que vienen desarrollándose en fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Recordar a este respecto que desde 2015, donde fueron recuperados en una docena de intervenciones más de 300 cuerpos, entre ellos los de la segunda mayor fosa exhumada en Andalucía hasta la fecha, la de Puerto Real, y hasta ese mismo momento
han aumentado de forma considerable y progresiva tanto el número de este tipo de intervenciones como la consiguiente partida presupuestaria que cuenta para este ejercicio con una dotación de 338.000 euros. Una dinámica que no solo va a continuar, sino que va a fortalecerse en línea al propio compromiso mostrado por la presidenta de la Junta hace tan solo una semana ante esta Cámara, para que la Ley de Memoria Democrática cuente en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma con una consignación adecuada para que pueda cumplir tan importante tarea que tiene asignada. Para entender el momento actual en el que nos encontramos hay que referirse al año 2016 como el escenario de mayor impulso, si cabe, a las actuaciones específicas en fosas, con la aprobación por parte del Comité Técnico de Coordinación dependiente de la Dirección de Memoria Democrática para el desarrollo de 37 intervenciones en toda nuestra comunidad. Unas intervenciones que abarcan desde la indagación y la investigación histórica, la localización y delimitación de fosas, la exhumación y estudio antropológico de los cuerpos y la toma de muestras a víctimas y familiares y posterior proceso de identificación genética en aquellos casos en que fuera técnicamente posible. En todas ellas se trabaja o se ha trabajado a día de hoy en uno u otro punto del proceso con resultados positivos en todo ello en cuanto a la aparición de víctimas. Así puedo señalar las actuaciones ya desarrolladas en Guadalcázar, en Lucena, Córdoba, en Marmolejo, Jaén, Colmenar en Málaga, Palomares del Río en Sevilla, así como las que actualmente se llevan a cabo en Castro del Río y Munterque en Córdoba, Álora en Málaga y Camas en Sevilla. De la misma forma van a cometerse en un futuro próximo intervenciones en los municipios de San Fernando, Cádiz, Cuyarvega y Padul en Granada, Campofrío y Nerva en Huelva, Alfornate, Cártama de Nuevo, Colmenar y Villanueva de la Concesión, Málaga y Fuente de Andalucía en Sevilla. Intervenciones sobre las que ya se han procedido a dar todos los pasos necesarios para tener listos los expedientes, como reuniones con familiares y entidades memorialistas, ayuntamientos y diputaciones, tramitación de solicitud de permisos, autorizaciones a ayuntamientos y particulares, recepción de proyectos de intervención, entre otros trámites, con el fin de agilizar al máximo todo este proceso. También se han concluido trabajos de identificación genética correspondientes a intervenciones desarrolladas con anterioridad en varios municipios de Andalucía y que en estos días se están entregando a los familiares interesados, culminándose en algunos casos la finalidad reparadora que perseguimos con las víctimas y sus familiares. Una acción que hay que recordar que se lleva a cabo en base al convenio marco firmado el pasado año entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para la creación de un gran banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en Andalucía y con el que, por cierto, nos adelantábamos a lo que mandata la propia ley andaluza. Un convenio marco para cuyo desarrollo se han iniciado ya los trámites necesarios para realizar la firma de un convenio específico destinado, entre otros, a los trabajos de identificación genética de víctimas familiares y a la creación del banco de datos de ADN de víctimas de Guerra Civil y la dictadura en Andalucía. La respuesta que está ofreciendo el Gobierno andaluz a los demandantes de una labor tan justa como necesaria en todo este tiempo ha hecho que no hayan dejado de llegar nuevas solicitudes sobre las que igualmente se viene avanzando y que ahora deben pasar por la valoración de un nuevo comité técnico de coordinación que está previsto sea convocado para la próxima semana de julio. Una quincena de nuevas peticiones que nos hacen ver cómo es más necesario que nunca el impulso que desde este Gobierno se le da a las políticas públicas de memoria desde 2001. Y como este puede ser más efectivo debido a su transversalidad desde esta consejería y para los años siguientes con la incorporación que he dicho anterior presupuestaria. Además de las actuaciones en fosas, otra de las grandes líneas de actuación que se llevan a cabo son las relacionadas con los lugares de memoria democrática de Andalucía definidos, como saben, en el artículo 21 de la ley y cuyo procedimiento de declaración viene regulado por el decreto 264/2011 de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura del lugar de memoria democrática de Andalucía y el catálogo de lugares de memoria democrática de nuestra tierra. Hasta el momento han sido declarados como lugar de memoria democrática de Andalucía 50 espacios a lo largo de toda nuestra comunidad autónoma, mediante el acuerdo de 3 consejos de gobierno, 2, 34 y 14 declaraciones respectivamente. Destacar que los 2 primeros acuerdos corresponden a la figura de Blas Infante, en concreto a su casa de Coria del Río, en la que fue detenido, y que esta comisión tuvo la oportunidad de conocer la visita organizada el pasado año y al lugar de su fusilamiento. Al margen de estos 50, el grupo de trabajo de lugares de memoria democrática de Andalucía se encuentran en proceso de valoración 59 nuevos espacios, sobre los que tiene que emitir el correspondiente informe para continuar los trámites que puedan concluir en su aprobación por el acuerdo del Consejo de Gobierno. Desde la Dirección General de Memoria Democrática se colabora principalmente con ayuntamientos y entidades memorialistas para la fabricación de placas conmemorativas o construcción de monumentos destinados al homenaje y recuerdo a las víctimas de la represión franquista. Está previsto participar en las acciones que lleven a cabo
municipios como el de San Juan del Puerto, El Coronil, Puebla de Cazalla, Almadén, Cañete la Real y sobre todo el denominado como Rejas de la Memoria en la capital granadina. Tal y como recoge la exposición de motivos de nuestra Ley de Memoria Histórica y Democrática, la mayor parte de los países de Europa, el conocimiento de los hechos comprobados, como los campos de concentración y exterminio, están integrados en el currículo escolar obligatorio. Esta cultura de la verdad ha sido clave en el proceso de reconciliación de naciones enfrentadas y de construcción de la actual Unión Europea, que se fundamenta en los valores democráticos aprendidos desde la infancia a partir de la constatación de los efectos del militarismo y del totalitarismo. Bajo esta idea, el artículo 47 de la ley establece que para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la memoria democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. A tal fin, en el mes de mayo, la Dirección General de Memoria Democrática mantuvo una serie de reuniones con la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, en la que se solicitó la adoptación de medidas para el cumplimiento de la ley. Puedo informarle que la Consejería de Educación ya ha comunicado a la Dirección General que en el mes de julio se presentará la propuesta de inclusión del tratamiento de la memoria histórica en la resolución de comienzo de curso, que define las líneas prioritarias para el próximo curso, con el fin de proceder a su aprobación y posterior inclusión en los planes de formación de los centros de profesorado. Finalmente, otra de las líneas de actuación en las que se trabaja y en las que se va a continuar avanzando es la difusión de la memoria democrática. Se constituye la difusión como un instrumento de pedagogía y de divulgación para la visibilización y de esta para la asimilación, la concientización social y la no repetición de la barbarie. Un objetivo que se consigue a través de varias vías, como la organización, la colaboración de la Dirección General de Memoria Democrática en ediciones de libros, en jornadas científicas, conferencias o proyectos de investigación, y también a través del apoyo a colectivos memorialistas que presenten proyectos de este tipo mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Esta es una línea de actuación cuya partida presupuestaria ha ido aumentándose de forma progresiva en estos 2 últimos años, lo que ha posibilitado que numerosas asociaciones de memoria hayan podido desarrollar diversas actividades de difusión, o que, por ejemplo, proyectos tan ambiciosos como Todos los Nombres, que dispone ya de una base de datos que está a punto de superar las 100.000 víctimas, puedan seguir desarrollándose. Igualmente, la Dirección General de Memoria tiene proyectada la edición de trabajos específicos vinculados con la recuperación de la memoria histórica, entre ellos y de forma especial lo relacionado con las actuaciones específicas en fosas y que se concretan a través de los informes finales presentados por los equipos técnicos. En definitiva, señorías, un conjunto de acciones orientadas a dar cumplimiento a la ley de la que nos hemos dotado hace escasamente 3 meses, así como a continuar el trabajo que desde la Junta de Andalucía se viene desarrollando en colaboración con las víctimas y los movimientos memorialistas, y que han situado a Andalucía, como he dicho con anterioridad, a la cabeza en materia de memoria democrática. No es inocuo, es una acción de gobierno que sin duda contribuirá a reforzar nuestra cultura democrática y a fortalecer nuestra convivencia bajo la reparación de las víctimas y el reconocimiento de todos aquellos que lucharon en defensa de las libertades y derechos fundamentales de la que hoy disfrutamos. Por mi parte nada más y muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Señor de Manuel, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, lo primero que quiero decirles es que, como ya tuve ocasión de señalar en el debate del pleno pasado con motivo de la proposición no de ley de Izquierda Unida, nosotros nos alegramos, porque además siempre ha sido nuestra posición, de que las competencias de memoria histórica y democrática hayan pasado a la consejería que usted gestiona y a esta comisión, por tanto. Nos parece que, efectivamente, como decía usted en su comparecencia anterior, es elevarla de rango, y eso es muy necesario. Nos parece, además, y usted ha señalado también, que la transversalidad que caracteriza estas políticas hacía necesario que estuvieran en manos de la Consejería de Presidencia, y también nos parece necesario que una consejería que se encarga de las administraciones locales se ocupe de este tema, puesto que las administraciones locales tendrán también mucho que decir a la hora de desarrollar la ley de memoria, tanto ayuntamientos como diputaciones. Por tanto, lo primero, y vaya por delante, pues nos alegramos de esa decisión, que además era algo largamente demandado por el movimiento memorialista, que recientemente había entregado en este Parlamento firmas pidiendo que, entre otras cosas, se produjera ese cambio de competencia. Pero ya que hablo de esas firmas,
ahí se pedían dos cosas, el cambio de competencia y también el aumento presupuestario. Y hablaré más adelante de ello. Habla usted del desarrollo necesario de la ley, el desarrollo normativo y el cumplimiento a secas, ¿no? Y se ha hecho usted referencia también al Consejo de la Memoria Democrática. Sabe usted que dentro de ese Consejo, que nos parece urgente que se cree, porque es el órgano de participación del movimiento memorialista previsto por la ley, y ya que el proceso de redacción de la ley ha contado con una participación de ese movimiento muy importante que nosotros saludamos desde el principio, pues nos parece fundamental que se mantenga en el desarrollo y en el cumplimiento de la ley. Pero dentro de ese Consejo está también está prevista la creación de lo que hemos venido en llamar, aunque no se llamara literalmente así, en la ley, la Comisión de la Verdad. Usted hacía referencia en su anterior comparecencia y también en esta a que uno de los objetivos de las políticas de memoria es establecer un relato común y compartido de la verdad acontecida, cito de memoria literalmente lo que usted decía, y bueno, para que ese relato se pueda establecer es para lo que se propuso la creación de una Comisión de la Verdad, una comisión independiente, formada por el movimiento memorialista, también formada por expertos, y nos gustaría saber qué previsiones hay, aparte de que nos ha dicho que el decreto del Consejo está en marcha, pues dentro de ese Consejo de la Memoria, qué previsiones hay para la puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. También en el artículo donde se hablaba de esa comisión se hacía referencia a otra cosa que por desgracia no se pudo llamar por su nombre, pese a nuestra propuesta y a nuestra intención, que son las oficinas de víctimas. Bueno, al final la redacción de la ley hablaba de puntos de atención a las víctimas. Llamémosle como las llamemos, pero creo que es importante que las víctimas del franquismo tengan un lugar donde acudir para aportar pues información, documentos relacionados con familiares desaparecidos, por ejemplo, o también que sepan dónde acudir si quieren llevar muestras de ADN. Saben que nos preocupa que se nos hayan muerto tantos descendientes directos en estos 40 años en los que no se ha actuado con el impulso necesario, por decirlo suavemente, ¿no?, en políticas de memoria. Nos preocupa que se nos haya muerto tanta gente sin poder haber identificado a sus familiares, sin poder haberles dado un entierro digno, y lo que creemos que no debe seguir pasando es que se nos siga muriendo más gente. Por tanto, independientemente de cuándo se cree esa comisión, nos parece que se podría poner ya en marcha esos puntos de atención o esas oficinas de víctimas, no solo, como dice la ley, en las delegaciones de la consejería competente, sino le instamos a ello también en colaboración con los ayuntamientos de la manera más cercana posible a las víctimas, que se creen cuantas oficinas de víctimas se puedan crear en ayuntamientos para que la gente tenga la tarea de aportar esas pruebas de ADN o esas muestras para las posteriores pruebas de ADN, o esa documentación, o esa simplemente solicitud de información sobre lo acontecido con sus familiares. La ley en el artículo 6 habla de la elaboración de un censo de víctimas. Nos parece que esas oficinas serían un buen punto de partida, junto con, usted ha hecho referencia a ese trabajo inmenso de todos los nombres, ¿no?, que ya creo que aportaría una base muy importante para ese censo, pero es un censo que todavía hay que completar, y nos parece que mediante la oficina de víctimas se podría recabar todavía más información para poder completar ese censo. Lamentablemente en Andalucía tenemos más víctimas que en otros sitios. En Cataluña ya está completado, pero no llegaban a las 5.000, y aquí hablamos de 50.000 en el menor de los casos, ¿no? Por tanto, la tarea sabemos que es ingente, y por tanto todo lo que sea apoyo de todas las administraciones para ponerlo en marcha nos parece fundamental. También nos parece fundamental el desarrollo reglamentario en lo que se refiere a incumplimientos de la ley. Hemos visto pocos cumplimientos en estos 2 meses de entrada, 2 meses ya largos de entrada en vigor de la ley, pero sí hemos visto demasiados incumplimientos. Y aquí quisiera señalar la contradicción entre el tono sensible, no solo amable y no solo sensato, sino sensible, que muestran los portavoces del Partido Popular en este Parlamento cuando hablamos de las víctimas del franquismo, y lo que demuestran luego los hechos de sus concejales, de sus ministros, de sus secretarios de Estado, cuando en Andalucía, en estos pocos meses de funcionamiento, de entrada en vigor de la ley, lo hemos visto aparecer hasta en 4 actos de exaltación franquista.
Bueno, es que es así, es que los hechos son los hechos. Una jura de bandera civil se puede hacer en muchos sitios, no se tiene por qué hacer delante de un monumento franquista. Una jura de bandera civil. Y un entierro de un ministro franquista, pues se puede hacer como cualquier otro entierro. No tiene por qué convertirse en un acto de exaltación que en cualquier país de nuestro entorno estaría penado por el Código Penal. Nosotros presentamos una denuncia por delito de odio, la ha desestimado la Fiscalía, pero al mismo tiempo que la desestimaba, ha remitido la denuncia a la Junta de Andalucía para que investigue el incumplimiento de la Ley de Memoria. Por tanto, nos parece que es algo que no es normal, no sería normal en Alemania ni en Italia, que se hiciera un homenaje a un ministro nazi o fascista con participación de cargos públicos de partidos democráticos, donde se cantaran himnos nazis o fascistas, y si no es normal en otros países de nuestro entorno democrático, no tiene por qué ser normal aquí. Pero es que además ahora es ilegal, va contra el artículo 32 de la ley, y habrá que ver cómo se desarrolla reglamentariamente esa obligación que tiene la Junta, literalmente, de prevenir y evitar los actos de exaltación franquista, como dice el artículo 32. Y también nos parece importante y urgente, porque estamos en el 40 aniversario del asesinato de Caparrós, saber qué piensa hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía para celebrar ese 40 aniversario, y no solo celebrarlo como se merece la figura de esa víctima de la lucha por la autonomía andaluza, sino también qué piensa hacer institucionalmente la Junta para reparar también a la familia de Caparrós, y por otro lado para celebrar como se merece el 4 de diciembre. No habría 28 de febrero sin 4 de diciembre, y consideramos que el reconocimiento institucional del 4 de diciembre como expresión ya no solo de ese triste asesinato, sino de los 2 millones de andaluces y andaluzas que salieron a la calle, es algo que forma parte también de las políticas públicas de memoria, y no solo eso, sino que va mucho más allá. Y por último, no sé cómo voy de tiempo en mi primera intervención, pero por último quisiera hablar de la cuestión presupuestaria, que es también la otra gran preocupación del movimiento memorialista, de las víctimas, y también, por supuesto, la nuestra. Hablaba la presidenta de que iba a haber un aumento, y usted lo ha recordado hoy, que va a haber un aumento del presupuesto de memoria histórica y democrática, pero no nos han dado, ni ella ni usted, una idea de la magnitud de ese aumento. Sabe usted, porque estaba presente en el debate de la PNL del pleno pasado, que la estimación que nosotros tenemos por expertos que trabajan con datos de la propia Junta de Andalucía es que al ritmo actual de inversiones en exhumaciones y en identificaciones de ADN harían falta 250 años para cumplir el artículo 5 de la ley. Nosotros hemos propuesto reducir ese plazo porque nos parece una vergüenza. Si llevamos 80 años esperando, llevan las víctimas 80 años esperando, que les digamos que tendrían que esperar 250 años más. Hemos propuesto que se haga un plan a 10 años vista. Sabemos que es muy difícil cuantificar presupuestariamente las inversiones en exhumaciones y en pruebas de ADN. También sabemos que las pruebas de ADN, gracias a que tenemos a algunos de los mejores investigadores de talla mundial, como el doctor Lorente, a la cabeza de ese instituto, de ese laboratorio con el que ustedes han firmado un convenio, tenemos los mejores expertos, y gracias a eso se han abaratado muchísimo las pruebas de ADN. También sabemos que 1 de cada 3 euros invertidos en exhumaciones, sí, con eso termino, revierte en las arcas públicas. Por tanto, no es tanto lo que se pide, pero sí pedimos un compromiso concreto, por lo menos una idea temporal de en cuánto tiempo piensan ustedes que se podría cumplir ese artículo 5 y qué previsión presupuestaria manejan ya, si es que la han calculado, para el presupuesto del año 2018. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, yo creo que empezar compartiendo que efectivamente la idea de colocarla en presidencia es darle realce, visibilidad y la posibilidad de que efectivamente se entienda bien el porqué de la aprobación de la ley. Creo que también era un objetivo claro, que no era una cuestión secundaria, sino principal, y que tiene un papel importante en el reconocimiento de todo ello en la presidencia, ¿no? Respecto del aumento presupuestario, en este momento lo estamos trabajando, porque todavía no se conocen. Hoy precisamente hoy el Consejo de Política Fiscal, ni siquiera sabemos el techo de gasto respecto a la Junta de Andalucía, pero fue anunciado por la presidenta de la Junta, y de hecho además también así lo he ratificado yo, y en cuanto tengamos definitivamente los objetivos claros respecto del presupuesto para el año que viene, no dude que esta consejería va a incrementar su presupuesto. No sé si
los 250 años, que me parece, como comprenderá, un plazo larguísimo, pero en cualquier caso, seguramente, dentro, usted mismo decía, las dificultades de lo que significan las exhumaciones y el trabajo en fosas, pero indudablemente nosotros ahora estamos inmersos, primero en el desarrollo reglamentario correspondiente, que creo que es algo que es prioritario y, por tanto, ese Consejo de Participación es donde intentaremos consensuar también el plan, sea a 10 o a 5 o a 3 o a 7, pero efectivamente habrá que tener ahí una planificación que en el seno de ese Consejo intentaremos consensuar entre todos con las disponibilidades presupuestarias y con la previsión de lo que ya hemos aprendido respecto de exhumaciones anteriores y de situaciones que se han ido dando y, por tanto, acompañado del movimiento memorialista, que será el que tendrá que ayudarnos también a configurar ese plan, que yo no descarto porque me parece razonable tener una planificación al respecto, ¿no? Lo que es urgente, usted lo decía, crear el Consejo. Eso es urgente y en eso estamos trabajando. La creación dentro de ese Consejo de lo que usted definía para establecer un relato adecuado de la Comisión de la Verdad, o llámese como, ¿verdad? Aquí lo importante efectivamente es dar con un relato cierto y un relato conocido, transparente, y que sea además algo que pueda ser alabado por todo el mundo como un esfuerzo de transparencia importante. Y en el seno de ese Consejo, comprenderá, pues ahí se va a situar. A nosotros nos parece que efectivamente hay una serie de incumplimientos que deben ser tratados en el desarrollo reglamentario para intentar que eso no se produzca. Y ahí no nos va a temblar el pulso ni vamos a cejar en la tarea precisamente, y vamos a intentar que el desarrollo reglamentario corresponda con esta misma idea que yo le estoy refiriendo, ¿no? Las oficinas de víctimas, en este momento, lo que tal y como está la situación, especificarlas en las delegaciones provinciales. No descarto, usted decía, pues habrá que abrirlo a la colaboración con los ayuntamientos. No me parece descartable, siempre que sea un elemento que esté ordenado, que esté ponderado y que tenga una configuración clara, para que tampoco hagamos una política de dispersión que al final nos lleve a no entender dónde tiene que estar depositado. Y creo que las delegaciones provinciales, en este caso, también con el mismo rango, delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia, podría ser un lugar que además le da la transversalidad a la que estamos hablando, ¿no? En definitiva, yo creo que compartimos gran parte de las peticiones. Es verdad que acabo de hacerme cargo de esta tarea, que el director general de Memoria Democrática tiene a su espalda ya un largo recorrido, conoce bien el movimiento memorialista, conoce bien la realidad de Andalucía. Usted también decía que era cierto, habíamos sido la región más castigada por la dureza de la represión, y que efectivamente aquí se trata también de tener una perspectiva en el tiempo que no haga que cada día perdamos a personas que forman parte de esa memoria histórica y democrática, y por tanto creo que tendremos que acelerar nuestro propio trabajo, ¿no? En el caso de Caparrós, efectivamente, estamos barajando algunas de las cuestiones que usted mismo planteó en el debate parlamentario del otro día. Estamos viendo sus posibilidades y tendrá usted una respuesta en el momento en que nosotros podamos determinar, porque tomamos buena nota de tu propia exposición respecto de Caparrós en el último debate parlamentario, y tiene el encargo el director general de aproximar esas posiciones que usted decía en el debate. Por supuesto que parece sensato celebrar el aniversario, pero es mucho más importante el intentar aclarar definitivamente lo ocurrido y que sea del conocimiento público de todos los andaluces. En ese trabajo estamos, y vamos a intentar también intentar reparar esa actuación tan desgraciada, tan lamentable y tan detestable. Por tanto, no puedo serle más preciso, porque comprenderá que esto es tan reciente que no he tenido todavía la oportunidad, pero sé que el trabajo que venían realizando. Hay unos encuentros en estas próximas semanas que van a dar como final el desarrollo reglamentario para la publicación, o la traer ese decreto para que pueda ser discutido y analizado por todas partes, y a partir de ese desarrollo reglamentario poner en marcha el resto de las políticas que en gran parte coincidimos con la que usted ha manifestado también en esta sesión parlamentaria. Gracias, señor vicepresidente. Señor de Manuel. Sí, gracias, señor presidente, señor vicepresidente. Agradezco su respuesta
Y sabe usted además que nuestro grupo en este tema ha hecho un esfuerzo de consenso importante, tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo de Izquierda Unida, que era, bueno, el proponente en la legislatura anterior del proyecto de ley que al final se acabó aprobando. Y desde luego está en nuestra voluntad mantener ese esfuerzo de consenso, porque nos lo pide las víctimas, nos lo pide el movimiento memorialista, y porque hacer otra cosa sería una falta de respeto a ese movimiento y a las expectativas que hay en toda la sociedad de la necesidad de políticas públicas efectivas en materia de memoria democrática. Y también sabe, porque también se lo dijimos la semana pasada, que el mantenimiento de ese consenso va a depender de que el esfuerzo, entre otras cosas presupuestario, pero también de impulso político, sea consecuente con los objetivos ambiciosos de esta ley, que efectivamente nos ha convertido en referencia a nivel del Estado y a una ley en la que se están mirando otras comunidades autónomas. Y hemos sido la primera en incorporar algo como la Comisión de la Verdad. Lo deseable sería que esa comisión se hubiera podido constituir a tiempo, para que, ya que hablamos de Caparrós, pues si la justicia no ha hecho su trabajo, que lo tenía que haber hecho, y no renunciamos a que lo haga, por lo menos esa comisión creada aquí en el ámbito andaluz pudiera haber investigado la verdad sobre la muerte de Caparrós. Creo que no, para eso no vamos a llegar a tiempo para el 40 aniversario, pero independientemente de la fecha y del calendario, es algo que tendrá que hacer como tarea prioritaria esa comisión andaluza. Hablando del banco de ADN, sí quisiera recordarle algo que decía también la portavoz de Izquierda Unida en el pleno anterior, Inma Nieto. Es muy importante que ese convenio suscrito hace aproximadamente un año con el laboratorio Genio se dote de un presupuesto específico. Usted ha dado aquí la cifra en total entre sumaciones y pruebas de ADN de 338.000 euros. Bueno, nos parece que esos grandes investigadores que tenemos ahí necesitan bastantes más recursos. Nos lo están diciendo muy recientemente, nos lo dijeron en Cádiz, la asociación que estaba trabajando en la fosa de San Fernando. Hay familiares que han entregado sus muestras de ADN hace un año y todavía están esperando que se les dé la respuesta sobre la coincidencia o no con los restos. Por tanto, está claro que eso necesita un mayor impulso. Yo a la consejera de Cultura le pedí ya información sobre este tema. Me dijo que se había firmado un convenio general, que había que desarrollarlo en convenios específicos, que serían los que incorporarían el presupuesto concreto para ese banco de ADN. Y ya sé que está usted recién llegado a estas tareas, pero me gustaría pedirle desde aquí y desde hoy que esos convenios específicos se impulsen lo antes posible para dotarlos del presupuesto adecuado. Agradezco también su disposición en relación con la oficina de víctimas. Creo que es urgente crearlas cuanto antes para que la gente tenga, como decía, un lugar donde acudir. Y me parece fantástico que estén en las delegaciones del Gobierno, el mejor sitio institucional donde podrían estar. Saludo además la presencia aquí del director general de Memoria Democrática. Desde Podemos creemos que está haciendo un gran trabajo dentro de los recursos muy limitados que tiene, y le expresamos su apoyo y nuestro deseo de que cuente en el futuro con más recursos. Y nada más, le damos la bienvenida a estas tareas, le deseamos éxito y sabe que tiene la mano tendida a nuestro grupo para todo lo que sea tomarse en serio el cumplimiento de una ley que ha sido largamente esperada, que, como decíamos en el debate de su aprobación, llega tarde, pero que al mismo tiempo sigue siendo de una necesidad vital, porque no estamos hablando solo de mirar al pasado, sino de algo fundamental para el futuro, hasta que no se establezca ese relato de lo que ocurrió, y no solo con la represión franquista, sino también con experiencias de transformación social muy interesantes que se dieron durante la República, durante la propia Guerra Civil, y que son en gran medida ignoradas por nuestro pueblo y que serían de gran utilidad para lo que tenemos que construir de cara al futuro. Hasta que no se conozca eso, pues no habremos dado los pasos necesarios para tener una democracia asentada sobre bases sólidas. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Señor vicepresidente. Yo le agradezco también el tono y la aportación a la colaboración y al consenso, porque yo estoy plenamente consciente de que esta ley, el consenso es un valor importante dentro de esta ley, con todas las dificultades que entraña el consenso respecto de lo que hablamos, pero en cualquier caso es verdad que las políticas públicas en este caso deben ir encaminadas también a lo que usted terminaba con su frase última, que me parece también adecuada, ¿no? Por tanto, esfuerzo presupuestario y esfuerzo y empuje político, ¿no?
Voy a ver lo del laboratorio. Efectivamente, el marco presupuestario ahora es el que es, pero en cualquier caso vamos a ver si somos capaces de dar respuesta en el marco presupuestario nuevo, y creo que es verdad que la cantidad no es lo suficiente para la propia situación planteada y para las demandas que se nos han trasladado, ¿no? Decirle también que en este momento el grupo de expertos ya está trabajando sobre el lugar de memoria democrática para el lugar del asesinato de Caparrós, que eso también a ver si somos capaces de llegar a tiempo y podría contribuir al mismo tiempo a su realce. Las oficinas, pues hay que también trasladarle a las delegaciones del Gobierno la importancia de la decisión tomada políticamente hablando, y por tanto creo que el lugar será ahí, dentro de las dificultades y disponibilidad que siempre tiene la propia administración respecto de gente, ¿no? En cualquier caso, y por terminar, yo creo que hay un trabajo que se está haciendo en el marco de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios, precisamente para ver cómo podemos estrechar la colaboración entre los ayuntamientos y el órgano que les representa, que es la Federación Andaluza de Municipios, y espero que en eso podamos llegar a buen término, y le agradezco la felicitación al director general. Y además lleva usted toda la razón. En el marco de la insuficiencia financiera que siempre tiene cualquier parte de la administración, está haciendo un buen trabajo, y por eso ha sido reafirmado y está al frente de esa competencia. Por tanto, en la voluntad de ir avanzando, de dar los pasos suficientes para que el desarrollo reglamentario y el desarrollo de la propia ley sea en consonancia con la demanda ciudadana de esclarecimiento de la verdad y reparación de la justicia de los hechos.